Bueno, todos los días nos enfrentamos a tomar decisiones en nuestras actividades cotidianas y normales de la vida. Hay que planificar las cosas, hay que organizarlas, hay que gestionarlas, hay que controlarlas y finalmente hay que evaluarlas. Este viaje tuvo que ser planificado, se ha organizado, se está gestionando, se evaluará y también se está controlando. Pero de todas estas tareas, la más importante es la gestión. La gestión que en el fondo es la dirección y gestión de recursos materiales e inmateriales. Es fácil tomar decisiones y gestionar un centro, una empresa, una fundación. Es muy fácil cuando los recursos, tanto materiales como inmateriales, son ilimitados. Pero eso no suele ocurrir. Y no suele ocurrir porque la sociedad, las nuevas tecnologías, la formación evoluciona rápidamente. Entonces, el problema de gestionar y de dirigir en un centro, en mi caso, por ejemplo, es intentar que con los recursos que tienes, materiales e inmateriales, dirigir y coordinar de manera eficaz en cada momento en que sale un problema o una circunstancia en la que no habías previsto. Por ejemplo, yo soy directora de un centro donde tengo 2.000 alumnos, ¿vale? Tengo 2.000 alumnos, pero quieren venir a estudiar a mi centro 9.000. ¿Qué ocurre? Que el problema que tengo y la barrera que tenemos es que no tenemos espacio. No se pueden aumentar las aulas, no caben más, ¿vale? Entonces, hace un año o dos, se decidió que había que incorporar nuevos estudios para dar solución a los problemas de alumnado que abandonaba los estudios, la formación, y que había que programar la formación profesional básica para dar una salida y que no abandonaran los centros de formación y la educación. Nosotros somos un centro integrado y los centros integrados tenemos que asumir todo el tipo de enseñanzas. Entonces tuvimos que decidir qué íbamos a hacer, porque no teníamos aulas. Entonces la decisión que se adoptó fue una decisión para que todos los sectores estuvieran representados y estuvieran conformes y satisfechos, es que ciertas enseñanzas para personas mayores que trabajan se iban a ofertar online, porque así no utilizaban espacios y los espacios que esas enseñanzas estaban utilizando se iban a dedicar a las nuevas necesidades que requieren la formación profesional básica de nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, ahí se solucionó así. Otra barrera que tenemos, pues claro, llegan alumnos y alumnas con perfiles nuevos, con necesidades especiales, con problemas sociales, con problemas familiares, con problemas psicológicos. Llegan y te encuentras con el problema. Eso es una barrera, porque mis profesores y mi personal no está formado para atender ese tipo de necesidad. Entonces, viene un alumno y ¿qué hicimos? Lo que hicimos es reunir al tutor, reunir al equipo educativo, porque en nuestro centro no se podía quedar y había que dar una solución. Y las soluciones siempre tienen que ser rápidas, eficaces y eficientes, porque podía quedarse sin plaza, porque esas plazas para personas con necesidades especiales están muy limitadas. Entonces nos reunimos rápidamente, el tutor y el equipo educativo hicimos informes, reunimos a la familia, nosotros mismos le buscamos la plaza a este alumno y solucionamos el problema. ¿Esto qué significa? Esto significa que siempre a la hora de gestionar, que es la tarea más difícil de una organización, tienes que tener claro con qué recursos cuentas, tanto materiales como inmateriales. ¿Qué objetivos quieres alcanzar? Y luego esos recursos distribuirlos y asignarlos a los objetivos. Esto, si veis los dos ejemplos que he explicado, la solución, en el fondo, si ha llegado a tener éxito, ha sido por las personas. Quiero decir, gestionar las nuevas tecnologías, si tú formas a tu profesional, a tus profesores,
con gente que sabe formar, no tienes problema, pero tienes que tener esos recursos. Lo importante que les debe de quedar al alumnado que se incorpora en estas etapas es que su formación tiene que ser continua, que la formación no pueden abandonar nunca el sistema educativo, que tienen que formarse y tienen que formarse no solamente técnicamente, sino tienen que formarse a nivel personal, porque tienen que adaptarse constantemente a la evolución de los cambios y la empresa y su vida personal va a depender de que tú tengas la capacidad de reaccionar rápidamente a un problema, porque dentro de 24 horas vas a tener otro problema distinto que tendrás que modificar y que tendrás que solucionar. Y ya está.